strike tirándole al tercero. Y 56 años después de que los Gigantes ganaron su último título mundial, lo están ganando ahorita. La historia de los Gigantes de San Francisco es legendaria. Y los peloteros latinos que han pasado por este equipo son la razón principal. Pablo Sandoval conecta su tercer cuadrangular. En mis años como narrador en español de esa organización, he tenido el honor de conocer a excelentes peloteros latinos, pero más importante, a personas humildes y trabajadoras que tienen una gran historia. Seres humanos que han convertido un sueño en una realidad. Y para conocerlos más a fondo, nos hemos sentado con ellos para sostener una conversación gigante. Corredores en segunda y tercera. 2-2 la cuenta. Lanzamiento. Strike tirándole al tercero. El camino a las grandes ligas para Reyes Armando Moronta Rodríguez no fue fácil. Un sueño que comenzó en el pequeño pueblo de Quinigua, en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Camino que no fue fácil y que este joven, batallador, trabajador, enérgico, tenaz, guerrero, fuerte y eficaz, enfrentó con el apoyo de sus padres y su fe en Dios. Sabiendo que si algún día llegaba a las grandes ligas, la vida de él y su familia cambiarían por completo. Bueno, nos encontramos con Reyes Moronta. Vamos a tener una conversación gigante y Reyes, pues tú eres un gigante. Bienvenido y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por invitarme y me tienen aquí como jugador y también como persona. Claro, así que, y esa es la idea de esto, ¿no? Platicar, conversar, ya sabemos lo que tú haces dentro del terreno de juego, hemos visto lo que hiciste en ligas menores, lo que has hecho últimamente aquí a ese nivel, pero lo que queremos es conocer a Reyes Moronta antes de que él se convirtiera en gigante. Así que comencemos desde el principio. Describe tu pueblo, de dónde viene Reyes Moronta, de dónde creció. Bueno, yo crecí en República Dominicana, Santiago, un pequeño barrio llamado Quinigua, quizás algunos 300 habitantes en ese tiempo. De ese barrio, en verdad, un barrio de pocos recursos humanos, como te digo, de comida, de dinero, es un barrio pobre. De ahí vengo, de ahí crecí, todavía vivo ahí mismo, todavía en ese barrio. Eso es bonito, ¿no? Sí. A pesar de que ahora ya tienes los recursos para tal vez moverte a una ciudad más grande, a un pueblo más grande, me imagino que ese es un buen ejemplo para los niños que Reyes todavía regresa a su pueblo. Así es, y no tengo plan todavía de moverme de mi barrio, creo que ahí todos me quieren, todos me apoyan y tengo el respaldo de todo mi barrio, o sea, del pueblo donde vivo. Y nada, todo el mundo es cariñoso conmigo, también soy con ellos, porque sabe que soy una persona que soy alegre con todo el mundo, comparto con todos ellos y me gusta donde vivo. No pienso cambiar en ningún momento. Platícame, creciendo, la pobreza de los países latinoamericanos es diferente a la pobreza aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos trabajos tuvo tu papá o qué tuvo él que hacer para poder poner comida en la mesa? Bueno, mi papá en verdad se levantaba bien temprano, a las 4 de la mañana. Tenía que ir a ordeñar vaca para así, luego también tenía que ir a trabajar, él era camionero, trailero, como dicen aquí, en una ferretería. Y así era que se ganaba la vida, nunca faltó, gracias a Dios nunca faltó la comida en la casa, siempre se ocupaba por uno. Y siempre tuve el apoyo de él, también de mi mamá se levantaba bien temprano, caminaba como 3 millas para llegar a para agarrar un transporte para llegar a su trabajo. ¿En qué trabajaba tu mamá? Mi mamá hacía cigarros, una fábrica de cigarros. ¿Cuántos de familia son? Bueno, de parte de mi mamá son 2 hembras y somos 2 varones también. Y de parte de mi papá somos una hembra y yo también. ¿Y tú eres el único que juega béisbol? Sí, así, el único que juega béisbol. Cuando tú estabas en la escuela, antes de tal vez pensar que podías ser jugador de grandes ligas, ¿tenías algo en mente que querías ser cuando fueras grande? La verdad, yo siempre a la escuela fui y era pensando en béisbol. Lo quería estar jugando béisbol, sea donde sea. Jugábamos en la cancha de básquetbol jugábamos béisbol. En el patio de la escuela jugábamos béisbol. Siempre tenía en mente béisbol. Me pasaba dibujando los logos de los equipos. Siempre tuve eso en mente, quería ser pelotero. Cuando salía de la escuela no tenía nada que hacer, me ponía a ver juegos con mi papá, me sentaba con él. Mi papá siempre ha sido yanquista y siempre nos sentamos a ver los juegos de los Yankees. Así es, en los países latinoamericanos, ¿eres de los Yankees o eres de los Dodgers?
Así Los otros es. equipos no, esos son Ya mayormente Yankees y Boston en mi país. Esos son los equipos. me imagino por Pedro Martínez, ¿no? Sí, así es. David Ortiz, Manny Ramírez en esos tiempos. En esos tiempos eran Yankees y Boston. Posey quiere el lanzamiento en la esquina de afuera y ahí es donde se lo pone. Abanica y falla. Will Myers y se poncha. ¿Cómo fue que nació ese amor al béisbol? Bueno, mi papá era un buen jugador de béisbol en los campos de allá, como se dice. Él se destacaba mucho como catcher, al igual que yo. Cuando empecé también jugaba catcher y él fue el apoyo siempre para mí. Yo desconocía que tú habías empezado como catcher. ¿Cuándo decidiste de que ibas a llegar a grandes ligas como pitcher? Bueno, eso en realidad no fue idea mía. Eso fue idea de un scout que fue a verme allá en Dominicana. Y yo que echaba y jugaba tercera. Le hacía las dos cosas. Y él me dice a mí que yo tengo buen brazo, que ya la edad se me está acercando, que trate de intentarlo como pitcher, que yo tengo la fuerza en el brazo, el lanzar duro, de ser un lanzador de grandes ligas. Y así, gracias a Dios, duré 2 meses lanzando y hasta que firmé. ¿Había facilidad para que tú compraras el equipo que necesitabas, el guante, las zapatillas, o cómo te las arreglabas para poder practicar y jugar el deporte que querías? Bueno, eso es algo difícil. Eso es algo muy difícil. Eso fue algo difícil para mí, difícil para mi familia. Porque, ¿sabes? Cuando los padres no están juntos, es algo más difícil aún. Yo iba a entrenar y conseguía unos prestados. Las zapatillas a veces también se hacía difícil, hasta que una tía mía me la podía mandar de Nueva York y así. Pero fue difícil porque, como te dije, una familia pobre, de pocos recursos. Y hasta que un día, bueno, mi papá se enojó un día porque allá en la escuela daban juguetes, en la escuela de niños. Una compañía que, no sé, ya no, esa compañía ya no está. Pero ellos se cargaban de una promesa que hicieron, de darle juguetes a los niños, daban guantes y cosas así. Y a mí nunca me dieron uno. Yo solicité uno al director de la escuela y nunca me lo dieron. Hasta que un día mi papá se enojó, luego se jugó un número de lotería, se sacó la lotería, me compró un guante y esa era mi almohada. Dormía con mi guante, me lo llevaba a la escuela, todo hacía yo con mi guante. Aquí en los Estados Unidos, pues obviamente uno gana dólares, gana por hora, al mes uno tiene su salario, ¿no? Sí, así es. Entonces, explícanos ahí en Dominicana, ¿cuál es el salario de una persona a la semana o al mes? Bueno, no sabía decirte porque yo en verdad nunca he trabajado en Dominicana, gracias a Dios nunca tuve la oportunidad de trabajar en Dominicana, pero depende de la compañía, la empresa, depende de lo que tú hagas. Hay que cobran semanal, hay que cobran quincenal, hay que cobran mensual. Hay compañías que ya pagan alrededor como de $50 quincenal, más o menos, creo que así, y como $100 al mes, depende de lo que tú trabajas, lo que tú hagas. Ok, supongamos de que ganas $100 al mes. Así es. En dólares, ¿cuánto cuesta un guante? Bueno, allá están bien caros los guantes, o sea que ya lo envían de aquí para allá y allá lo quieren vender más caro, depende si está nuevo, si está usado. Dependiendo de guantes, 2,000, 3,000 pesos, como son como $50, $60, si es usado. ¿Te imaginas? Ganas 100 al mes y si te quieres dar el lujo de comprar un guante, esa es la mitad de lo que ganas. Entonces, tú como niño tienes que también empezar a entender cuál es la prioridad. Y la prioridad es la comida. El guante no se puede. Y más en el tiempo que yo estaba pequeño, la cosa estaba mucho más difícil. Cobraban menos y las cosas eran igual de caras, o sea, estaba todo un poquito caro. No tanta caro como ahora, pero era difícil. Mi papá, yo le doy gracias a Dios, papá mío, por mi apoyo, que siempre me apoyó. Él fue la persona que me empujó a ser quien yo soy ahora. Mi mamá también fue la misma persona también conmigo. Mi mamá siempre me decía, mi hijo, tienes que estudiar, pensar en lo que tú quieres en el futuro, cuando tengas tu familia, que no pasa lo mismo que tú estás pasando en estos momentos. ¡Qué tira! Ya sabe lo que le dije. ¿Cómo surgió que te descubrieron? Bueno, yo estuve entrenando cerca donde yo vivo, otro lugar que dicen la Parada 7, Ingenio Abajo. Yo entrenaba ahí y ahí hay un lugar donde van muchos scouts. Y ellos decidieron mandarme a Santo Domingo, la capital, con otro programa. O sea, mi jefe se encargó de mandarme para allá.
Mi papá no quería que yo fuera para allá, pero yo tomé la decisión de ir porque yo quería firmar, no quería quedarme en el camino como muchos, porque en mi barrio había mucho talento como jugadores, pero todos se quedaron. O sea, yo decidí moverme a Santo Domingo porque quería lograr mi sueño de ser un jugador de béisbol. Hasta que lo logré, firmé, y no, o sea, no firmé por un buen bono, como han firmado muchos jugadores hoy en día, que le dan millones, que dan qué sé yo cuántos miles. Mi papá hasta duró un tiempo sin hablarme por eso, porque firmé por un bono que no me merecía eso. ¿Cuánto fue? $15,000. 15,000 dólares, pero digo, para una persona pobre, 15,000 dólares es bastante dinero, ¿no? Sí, así es. ¿Qué hiciste con el bono? ¿Te quedaste con todos los 15,000 o tuviste que pagarle algún buscón o algo? No, tuve que pagar $5,000 más a los bucones, ¿sabes? A mis dos jefes, que tenía dos entrenadores. Tuve que repartir 5,000 para ellos dos, quedarme con 10,000, pagar la deuda en la casa, ¿sabes? Como fuimos una familia pobre, iban a haber deuda en la casa, tuve que resolver todo eso. Pues lo que quedó, nos quedamos con eso para comer, ¿sabes? Estar tranquilo en casa, porque mi papá ya en ese tiempo no estaba trabajando igual, mi mamá tampoco estaba trabajando. Me arreglé nos arreglamos con eso como pudimos, para comer tranquilo hasta que fueran pasando el tiempo a ver qué sucedía. Y tú eres producto original de los Gigantes, porque fueron los Gigantes los que te firmaron, ¿verdad? Así es, sí, así es. Cuando ibas a las pruebas, a los ensayos, ¿cuál era el equipo que tú querías que te firmara o no te importaba cuál equipo te firmara? Bueno, yo siempre, como te digo, como yo crecí con mi papá, que siempre iba a los juegos de los Yankees, siempre quería firmar con los Yankees. Pero eso fueron cosas de niño, hasta que entendí que no importa el equipo, sino el uniforme que tú llevas puesto, lo que tú representas. Y cuando te firman los Gigantes, platícanos cómo fue la transición de ya ser profesional, la academia y mudarte aquí a los Estados Unidos. Bueno, eso es algo que nunca pensé que iba a ser así, pero sabes que para un muchacho joven, firma joven, así como uno que viene para acá joven a Estados Unidos, sin saber el idioma de aquí, sin conocer la comida de aquí, se hace difícil a uno. Y cuando yo vine aquí la primera vez a Estados Unidos, yo tenía que llamar a mi mamá por teléfono, mami, ¿cómo cocino esto? ¿Cómo hago lo otro? Todo era por teléfono que yo lo hacía, porque se hacía difícil, uno sin saber el idioma. No podíamos comprar comida en un restaurante porque no sabíamos qué pedir, no sabíamos cómo hablar. Cuando estás en ligas menores, haces lo que tienes que hacer, estás lanzando bien, los Gigantes se ven en una situación que necesitan a un pitcher en grandes ligas y pues obviamente los Gigantes te llaman. Platícanos cómo fue esa noticia cuando tu manager de ligas menores te dice el equipo grande te necesita. Bueno, la primera vez que me subí a Grandes Ligas, yo estaba jugando en AA, en Richmond. Incluso el mismo día me han multado a mí. Me han multado porque no hice un fundamento en el juego. Y luego me llama el manager de AA y me dice, mira, queremos hablar contigo, tú puedes ver a través del estadio. Ya estaba en mi apartamento, ya me iba a acostar a dormir. Y yo, sí, está bien, me pueden dar 20 minutos y llego ahí porque vivía un poquito retirado del estadio. En 20 minutos yo puedo llegar. Yo me agarré un Uber, no sabía ni por la mente me pasaba para que me llamaban. Agarré un Uber, regresé. Ahí está Chentoni, que era el coordinador de Liga Menor en ese tiempo. Y me dice, mira, el equipo te necesita en Grandes Ligas. No sabemos por qué tiempo será, pero vas a Grandes Ligas. Yo ni encontraba qué decir, no me salía el habla, no me salía nada. Lo único que me salió fue decir gracias y llamé, de que salí ahí llamé a mis padres. Pero ese día yo me acuerdo, ¿verdad? Porque en el béisbol dicen, hay el dicho, ¿no? De que ese jugador nomás vino y se tomó una tacita de café en Grandes Ligas y ya lo mandaron, Así es. ¿verdad? Y tu estadía fue corta porque era una emergencia, ¿no? Creo que fue después de un doble juego y necesitaba un jugador extra y yo te vi ahí Sí, en la así es. cafetería tomándote la tacita de café. Así mismo. Y yo les decía a los muchachos, le digo, ¿saben qué? Cuando decían, oh, ya Reyes Moronta nomás vino y se tomó la tacita de café, y les digo, sí, y yo lo vi tomándose la tacita de café. Así mismo. O sea que no pichaste. No lancé. Creo que sí te vestiste, pero no estuviste ni en el dugout. Sí, estuve en el bullpen ese día, estuve en el rote ese día, pero no lancé. Me iban a mandar a calentar, pero luego que ya me paré, me dijo, no, está bien, siéntate. Y después del juego te enviaron de regreso a AA. Sí, así, después me envían a AA, o duré un tiempito más en AA, me lastimé también en AA después de eso. ¿Te decepcionaste, te sentiste triste de que llegaste a Grandes Ligas, no pichaste y el mismo día de regreso a... ¿Cómo te digo? No me decepcioné, ¿sabes por qué? Porque eso fue algo que me inspiró a seguir luchando por lo que yo quería. Me bajaron, pero seguí con la cabeza en alto. Nunca pude decir, me decepcioné por esto, no. Uno tiene que seguir inspirándose más por lo que uno quiere.
Porque yo me acuerdo que el gerente general, Bobby Evans, en ese entonces, esa es una de las cosas que yo admiro de él. Él siempre se preocupaba de que todos los jugadores, americanos o latinos, entendieran cómo era el proceso. Él no quería que se fueran a ofender y me acuerdo que él se aseguró de que tú entendieras de que eventualmente ibas a subir a grandes ligas. Y me dijo, dile que siga haciendo lo que está haciendo y que en septiembre él sube. Sí, así mismo fue. Luego que me bajan a doble A otra vez, me lastimé la parte de aquí del glad y dije, no, me van aquí a Arizona por un tiempo, como por un mes a recuperarme. Y luego me llaman otra vez al hotel y me dicen, mira, yo creo que yo voy para doble A otra vez. Y me dicen, mira, tú vas para triple A. Y bueno, para mí algo que no me lo esperaba tampoco, jugar doble A y triple A en un mismo año. Y a mi edad mucho menos, o sea, no me esperaba eso. Bueno, y nada, me voy a triple A, sigo haciendo mi trabajo. Luego en septiembre me llama a Grandes Ligas otra vez, me puse mucho más contento. Llamé a mis padres nuevamente, como siempre, lo costumbre uno. Llamé a mis padres, se sintieron muy contentos. Me siento agradecido por la oportunidad que el equipo me ha dado. Y siempre digo que nunca puedo, como te dije ahorita, no puedo bajar la cabeza, seguir haciendo mi trabajo, porque hay muchísimos jugadores que están en Grandes Ligas, muchísimos. Ya está listo Moronta. Ahora lanza y Machado se poncha. Ese cambio de velocidad en la esquina de afuera. Reyes Moronta sube a grandes ligas. No has bajado a ligas menores. Gracias a Dios me he quedado aquí, creo que por el trabajo que yo he sabido hacer, lo que estaba haciendo, y por ayuda también de los veteranos que también me ayudan. Creo que esperamos seguir haciendo lo mismo para mantenernos aquí en Grandes Ligas. Ahora que mencionas veteranos, explícame la relación que tienes con Will Smith. Will Smith, bueno, para mí Will Smith es una persona, buen jugador, buen compañero, buen amigo. Para mí lo considero como un hermano que tengo aquí y en casa también. O sea, como lo tengo aquí, también tengo otro en casa. Es una persona que me ha dado consejos, me ha ayudado mucho. Reímos, gozamos, todo tiene su tiempo en el béisbol. Yo lo he visto, hablan mucho y en esas conversaciones me imagino que no solamente son conversaciones de hablar qué bonito día, mira el estadio qué bonito, me imagino que ahí deben de haber conversaciones serias con respecto a lo que tú y él hacen, que es pichar, ¿no? Sí, así es. Hablamos de todo un poco, nos enseñamos uno al otro. Él como lanzador zurdo, yo como lanzador derecho, le explico cosas y así mutuamente nos llevamos una buena relación como amigos, como compañeros. ¿Cómo es tu relación con los otros jugadores latinos? Por ejemplo, Yanni Cueto. Bueno, Johnny Cueto para mí, en verdad, lo admiro mucho. Es un tremendo lanzador y también buena persona. Siempre, cuando necesito un consejo, él siempre dice presente, siempre me ayuda. Cualquier pregunta, siempre me da buena respuesta. Creo que, en verdad, para mí es como un padre también. O sea, he acudido a él algunos consejos y siempre me da buenos consejos. A veces en diferentes ramos, en diferentes trabajos, existe el recelo. Muchas personas a veces dicen, yo no quiero enseñar lo que hago porque entonces eventualmente se me quita el trabajo. Pero en el béisbol yo me he dado cuenta que eso no existe. En el béisbol yo he visto que ustedes, los lanzadores, siempre se están ayudando mutuamente. Creo que el otro día vi a Sam Dyson preguntándote algo de un lanzamiento o él te estaba enseñando, pero yo los vi que estaban haciendo algo. Mucha gente piensa en eso, o sea, muchos jugadores piensan en eso, que si yo te enseño a ti mi lanzamiento, luego tú me quitas el trabajo, pero no. Eso es el compañerismo, o sea, eso es el compañero, porque somos un equipo, eso no podemos, le ayuda a él, también ayuda al equipo, me ayuda a mí, también se ayuda, o sea, ayuda en lo mismo. No puedo decir que eso me quita el trabajo, o sea, que él me quita el trabajo por eso, no, eso es mentira. Eso es tener un buen amigo, buen compañero, ser un equipo, porque jugamos para los Giants, es un equipo. Buster Posey, tú hablas español, él habla inglés, situaciones de juego que tú vas a entrar donde hay que estar, pero en la misma página, un error pequeño y el juego se pierde. ¿Cómo trabajas tú con él? Bueno, no es que yo sé el inglés perfectamente, pero nos entendemos, gracias a Dios nos podemos entender y él me habla despacio, yo lo entiendo, es un buen queche, también es tremenda persona.
Él sabe que yo no hablo inglés perfectamente y es como él trata de decírmelo en Spanglish, como dicen. Y no entendemos, gracias a Dios, y así echamos para adelante uno al otro. Y por último, porque aquí nos podemos quedar hablando todo el día. El manager Bruce Bochy acaba de anunciar que se va a retirar. Obviamente todo el mundo sabe su historial con los Padres de San Diego, fue catcher, fue manager aquí con los Gigantes, 3 series mundiales. Si alguien te preguntara a ti que dijeras algo del manager, ¿qué dirías tú? Bueno, la verdad no tengo palabras para decirte sobre ese manager. Como manager y persona no existen palabras para expresarme sobre él. Es una tremenda persona. Le agradezco mucho su apoyo, me ha apoyado muchísimo para estar aquí. Ha hablado súper bien de mí, lo admiro mucho como persona, como manager también. Y creo que, bueno, la decisión la tomó él y tendrá todo siempre mi apoyo, mi compañerismo, mi personalidad siempre tendrá un respeto para él. Reyes Armando Moronta Rodríguez. 4 nombres y eres un gigante de veras. Muchísimas gracias por Gracias a este ustedes. tiempo. Gracias. Yo y todos los fanáticos de los Gigantes esperamos verte con el uniforme por muchos años. Muchas gracias.